Se le escucha claramente. Listo, colegas y amigos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la gentileza que tienen en prestar un poquito de su tiempo para ir revisando un tema que es muy importante, venido abordando desde nuestros espacios laborales e incluso en algunas conversaciones con los colegas de la institución. Aspectos epidemiológicos de COVID-19. Realmente cuando el tema, pues habíamos revisado que es bastante extenso la conversación y bueno, en honor al tiempo nos hemos centrado en algunas cuestiones que nos parecen, que para nosotros nos parece que son básicas, que debemos ir analizando en este contexto de pandemia en que nos encontramos. Entonces, en virtud de eso, contarles nada más, compañeros, la diapositiva que ustedes tienen enfrente hace referencia a una cronología de todas las pandemias, las grandes pandemias de la historia que nosotros hemos vivido como humanidad. Eh, Resumiendo básicamente lo que ustedes pueden ver es que parece existir un mayor número de eventos en los últimos ciclos. Como ustedes pueden ver, existe una concentración mayor de pandemias en los últimos siglos y obviamente eso parece estar relacionado con el avance, con el aumento de la movilidad, la globalización. Sin embargo, no solamente es el aumento en el número de las pandemias, sino también estas pandemias visto que son de una expansión bastante rápida y obviamente va en relación, como les había mencionado, con la globalización. Entonces, en 2020 estamos nosotros con la pandemia de COVID-19 enfrente, ¿verdad? Pero lo que ustedes pueden ver es que las pandemias no es algo alejado de nuestra realidad, es algo que siempre ha estado y nos ha estado acompañando, incluso con unas tasas de mortalidad bastante elevadas, por ejemplo, en la peste negra, en la plaga de Justiniano. Entonces, estas pandemias a lo que vamos es que siempre nos han acompañado y se van a seguir presentando. Entonces, como humanidad, nosotros hemos recorrido un largo camino, compañeros. La ciencia ha avanzado, estamos en pleno 2020 y evidentemente tenemos grandes recursos. Hemos desarrollado bastante la medicina, la ciencia, y la humanidad obviamente ha cambiado en todo sentido. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer nosotros es, ¿nos enfrentamos a la pandemia de COVID-19 en las mejores condiciones posibles? Aparentemente, se podría decir que sí. Hemos avanzado tanto que tenemos biotecnología, tenemos muchos avances en la medicina. Sin embargo, nosotros vemos que hay algunos factores o vacíos estructurales en toda esta respuesta a la pandemia que realmente hace que nos preguntemos si realmente nos estamos enfrentando a la pandemia de COVID-19 con las mejores armas o con los mejores recursos. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que depende de cómo ustedes miren la realidad de esta pandemia. Eh, Decidimos empezar esta conferencia con esta diapositiva, básicamente porque es importante ir un poco más atrás de la respuesta que estamos dando a la pandemia, porque toda respuesta que nosotros podamos dar a una pandemia, a una enfermedad, a un problema en salud pública, viene dado de cómo nosotros comprendamos la realidad. Y esa comprensión de la realidad se traduce en estrategias de prevención y control, se traduce en cómo planteo yo el Sistema Nacional de Salud, se transmite a toda la comunidad y obviamente todos los proyectos, todos los procesos van de la mano de cómo nosotros miremos la realidad. Entonces, yo he colocado aquí esta palabra que es un paradigma. Es importante mencionar cómo usted, como profesional de la salud, como país, cómo vemos la realidad de la salud pública en el país y cómo vemos, con qué paradigma observamos la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Entiéndase, ¿sí?, que un paradigma es una matriz de la que hacen parte los modelos interpretativos, los valores, las creencias y hasta los compromisos comunes con lo que los trabajadores de la enfrentan. Esta vez, en esta ocasión, el conjunto problemático sería COVID-19 y obviamente nosotros, al estar al frente del proceso de salud, somos
enfrentando a COVID-19. Entonces, dos modelos de epidemiología lineal y la epidemiología crítica, son los dos modelos que más hemos estado manejando en la respuesta no solo a COVID-19, sino en la respuesta a todo este componente de epidemiología, de enfermedades prevalentes que se están presentando en nuestro país. Entonces, básicamente, si usted escoge la epidemiología empírica, la epidemiología lineal, usted dice que el COVID-19 es una conjunción empírica de factores. Centrémonos en la palabra factores, porque ustedes siempre escuchan e incluso siempre en las investigaciones ponemos factores de riesgo. Es básicamente porque nosotros asumimos que la presencia de una enfermedad se debe a estos factores. Entonces, tengo el factor X1, el factor X2, X3, X4, XN. Es decir, el factor 1, tengo un virus, tengo el mecanismo de exposición, tengo la vulnerabilidad poblacional, tengo los recursos de afrontamiento, tengo la organización y soporte, y obviamente otros factores, factores X, que me van a dar un resultado Y. Y este resultado es la frecuencia y probabilidad de morbilidad y mortalidad, el número de casos y el número de fallecidos. Entonces, miren, no está mal situarse, ¿sí? Porque si yo me sitúo en este paradigma, pues la respuesta que yo voy a dar como país a esta pandemia va a ir en función del paradigma que escogí. Si escojo el paradigma de la epidemiología lineal, pues prácticamente mi respuesta va a ir destinada a atacar los factores individuales de que hemos mencionado. Sin embargo, es el modelo que nosotros venimos haciendo desde mucho tiempo y en algunas cuestiones no nos ha ido muy bien en este sentido. Entonces, es muy importante buscar otras opciones sin dejar de lado, obviamente, este paradigma. Y aquí hay otra opción que les quiero comentar, que es epidemiología crítica, básicamente en el sentido en el que puede ser un paradigma que nos puede guiar de mejor manera para dar una respuesta integral a COVID-19. Entonces, básicamente, el individuo se encuentra aquí, en esta sección, ¿sí? El individuo se encuentra aquí. Ustedes pueden ver, este es el espacio individual, el individuo. Aquí se encuentra el enfermo del COVID-19, que depende básicamente de la carga viral, de las condiciones que tiene el individuo, de comorbilidades, de malnutrición, ¿sí? Pero este individuo no por sí mismo enfermo, se encuentra también englobado en otra función que es la situación particular, que son las clases subordinadas o los modos de vida. ¿Cómo vive este individuo que tiene COVID-19? ¿Cómo se desarrolla en su familia? ¿En dónde vive? ¿Vive en San Borondón o vive en los suburbios? Yo no sé, vive en una comunidad rural, vive en el centro de Quito, vive cerca de San Roque en Quito o vive en ambientes de Quito. Entonces, todo eso influye en esta presentación de COVID-19. Recordarán ustedes que cuando recién empezó la pandemia a nivel de Guayaquil, pues bueno, la pandemia en los lugares con más recursos, llámese San Borondón, pero sin embargo el mayor impacto que ha tenido la pandemia o que tuvo la pandemia en Guayaquil fue en los lugares en los cuales no se tenía una gran capacidad de respuesta económica, fueron los más pobres los más afectados. Y obviamente al individuo, a su familia y a sus modos de vida le engloba lo general, que es la sociedad, ¿sí? La sociedad en sí también, lo que se resalta en COVID-19 es la cría extractivista de animales, que también está generando bastantes dificultades en ese sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser conscientes de que el individuo en sí y COVID-19 probablemente no sea la suma de factores, sino sea la suma de procesos.
Entonces hay procesos individuales, hay procesos familiares, hay procesos de la sociedad y hay procesos de la naturaleza. Por ejemplo, la expansión de los territorios y ecosistemas que nosotros estamos cada vez adentrándonos más, es lo que ha venido pasando en China, por ejemplo, este modelo de desarrollo cada vez invade terrenos que antes eran vírgenes y obviamente este contacto que se tiene con animales silvestres es un gran problema que nosotros tenemos. Entonces, en virtud de eso, la reflexión de toda esta diapositiva es que nosotros como profesionales de la salud tenemos que mirar la realidad con base en un paradigma y situarnos porque con base en lo que nosotros veamos, en lo que nosotros establezcamos como nuestro paradigma, con base en eso vamos a poder otorgar una respuesta en cada de estos espacios, ya sea como factores de riesgo o como procesos. Los datos son muy importantes para poder mirar esta realidad. Por eso los datos juegan un papel imprescindible en la comprensión de la dinámica de la pandemia y ayuda a la toma de decisiones. Entonces, en la parte derecha yo les he colocado los 4 jinetes del apocalipsis epidemiológico. Entonces, esta es una reflexión que se viene haciendo de parte de uno de los mentalizadores, el doctor Jaime Rey. Este autor menciona que la eclosión de un ciclo de pandemia del siglo XXI y reemergencia de otras epidemias es lo que está pasando en nuestro siglo. El desate y aceleración del cambio climático, que es menos controlable, la creciente y exponencial reproducción de la desigualdad social en las ciudades neoliberales del mundo y la nueva ruralidad agrotóxica e injusta que se ha expandido. No se olviden que habíamos dicho que en este modelo lo que se basa es en procesos. Y obviamente pienso yo que la desigualdad social es un proceso, un factor de riesgo. ¿Sí? Es un proceso, no es algo estático que está ahí y digo sí, no, si es desigual, no es desigual, es un proceso que dinámicamente se va moviendo según el contexto geográfico, según el contexto de los países, según el contexto económico. Entonces, básicamente empecemos a ver, compañeros, como procesos en vez de factores de riesgo. El proceso es dinámico y el proceso se puede ir modificando lentamente, ¿sí? Entonces, y obviamente uno de los otros jinetes del apocalipsis que hemos puesto es el virus de la desinformación. Y este sí nos ha afectado bastante, nos ha afectado casi en el mismo nivel que COVID-19, tenemos bastante desinformación. El virus, al ser un virus nuevo, pues prácticamente generó bastante información que se ha ido desmintiendo alguna información, incluso hubo una revista famosa que tuvo que retirar un estudio sobre uno de los medicamentos en virtud de que no se podía, no estaba claro o tal vez se sesgó el estudio. Entonces la desinformación es otro virus que nos hace tanto daño. En virtud de eso, pues bueno, vamos a ir revisando. Entonces nosotros ya tenemos claro cómo vamos a mirar la realidad. Hemos establecido ya un paradigma, he decidido yo hacer frente a COVID-19 o a todas las pandemias que se vengan de aquí en adelante, he decidido tomar y hacer algo por esa pandemia con este paradigma, ya sea un paradigma basado en la pedagogía lineal o un paradigma basado en la pedagogía crítica, cualquiera de los paradigmas, pero ya decidí hacer frente y decidí tomar cartas en el asunto, pero con este paradigma. Pienso yo que uno de las mayores dificultades que hemos tenido en la respuesta a COVID-19 es que no nos ponemos de acuerdo. Y obviamente si no nos ponemos de acuerdo es porque cada uno de nosotros está mirando con ojos diferentes a la realidad. ¿Sí? Para unas personas la pandemia está controlada, para otras personas la curva está aplanada, para otras personas estamos recién empezando el problema y para otras personas no pasa absolutamente nada. Entonces, ante esta diversidad de criterios, si fueran criterios no hay problema. La situación es que todos estos criterios se convierten en las más altas esferas en decisiones que al final terminan afectando de una u otra manera la respuesta como país a esta pandemia. Entonces, es vital tomar ya una decisión
en lo que hace referencia a cómo miro la realidad. A nivel individual, ¿cómo miro yo la pandemia como profesional? ¿Cómo la miro? ¿Sí? Siento que está desbordada, no está desbordada, es controlable, no es controlable. ¿Sí? Como sociedad, ¿cómo lo vemos? Como que ya pasó, por eso salgo ya sin mascarilla, por eso utilizo el sistema público abarrotado, no soy respetuoso de la normativa, o al contrario, nosotros como sociedad vemos que no está controlada la pandemia y tomo las medidas del caso. Entonces, eso no se puede controlar, se podría mejorar a través de la promoción, se podría mejorar a través de brindar estas ayudas en comunicación, este conocimiento a las poblaciones. Sin embargo, pienso yo que adoptar un paradigma ya como respuesta a la pandemia de manera integral es bastante imprescindible. En cualquiera de los dos modelos que usted acoja, siempre va a necesitar indicadores. Y justamente los indicadores que les coloco acá, por ejemplo, tenemos indicadores del agente causal, número de mutaciones del virus, del SARS-CoV-2, características morfológicas, fisiológicas, etcétera. Indicadores en el individuo, casos, fallecimientos, tasas, indicadores del sistema, disponibilidad de camas, ocupación de camas. Todos estos son indicadores que me van a permitir a mí ir modificando mi respuesta con base en el paradigma que yo haya escogido. Obviamente, si escojo un paradigma lineal, el indicador, por ejemplo, de disponibilidad de camas, lo que me va a hacer a mí es decir, bueno, tengo el 80% de ocupación de cama, es un factor de riesgo. ¿Cuál es la respuesta? Aumento el número de camas, como sea. Pero capaz si yo tomo el otro paradigma y cojo el indicador de disponibilidad de camas, tal vez me lleva a un análisis más profundo, en el cual yo digo, bueno, primero, ¿cuál fue la brecha histórica? ¿Sí? ¿Por qué Cuenca, después de tantos años, no ha podido aumentar esta disponibilidad de camas de cuidados intensivos? ¿Por qué la en salud no ha ido de la mano con el aumento o el crecimiento poblacional? Es un problema de inequidad, es un problema de un mal ajuste o una mala distribución de los recursos públicos. ¿Por qué desde hace años se viene disminuyendo eh, la disponibilidad de recursos o el presupuesto que se destina a salud, incluso por ley? ¿Por qué ha ido disminuyendo ese porcentaje? Entonces, es la diferencia entre tener un proceso de análisis integral y tener un factor de riesgo. Entonces, cualquiera de estos paradigmas que ustedes escojan, pues bueno, como ustedes lo ven, va a repercutir en la respuesta individual, familiar y como sociedad que nosotros tengamos. Obviamente, lo que nosotros queremos es ver el contexto integral y es lo más respuesta a un problema complejo, como es el caso de COVID-19. Entonces, en virtud de eso, nosotros lo que vamos a hacer, ya para ir entrando, entonces, ya para terminar la idea, en el momento que usted escoja su paradigma, en el momento que usted escoja cómo quiere ver la realidad, en ese momento va a tener bastantes recursos a la mano. Y hoy en día, perdón, hoy, esta noche, nos vamos a centrar únicamente en uno de esos recursos, que son los indicadores epidemiológicos más relevantes que me podría a mí guiar en mi proceso de respuesta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver uno de estos indicadores, perdón, uno de estos recursos dentro de mi paradigma de respuesta a la pandemia que me puede servir. Si hay oportunidad, en algún momento podremos abordar otros recursos que tenemos dentro de este manejo integral, ¿verdad? Por favor.
Entonces, los datos me sirven para cuantificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué disponemos? ¿Qué es lo más relevante que nosotros disponemos hasta el momento? Antes de entrar a ver los datos de casos por día, sí es importante hacer un paréntesis aquí y de entrada curarme en salud y decirles que existe limitado acceso a los datos, tanto en calidad y cantidad. Sí, yo siempre he dicho que no existe una democratización de la información por diversos motivos, pero lo más importante es que tenemos una variabilidad en el acceso a los datos que realmente ha sido un poco perjudicial para poder realizar un análisis epidemiológico certero y poder continuar con alguna proyección. Entonces, la gestión de la información tampoco se corresponde con la dinámica de la pandemia. Cuando uno se encuentra analizando una pandemia, lo que quiere es tener básicamente datos, datos importantes, datos relevantes y sobre todo datos pertinentes y en el momento adecuado. Eso prácticamente no ha venido pasando últimamente y eso nos ha traído un poco de dificultades. Entonces, lo que les vamos a mostrar en este momento es básicamente lo que nosotros hemos venido revisando en a través de... Entonces, compañeros, la imagen que ustedes tienen enfrente es a su test con diagnóstico versus fecha. Entonces, todas las barras que ustedes tienen en azul son los test que se han venido realizando según la fecha y que tienen un diagnóstico. Y al otro lado, en la imagen que tienen al otro lado, la imagen que ustedes tienen al otro lado, ¿sí? Es el de caso, del porcentaje de positivos por día. Es decir, ustedes pueden ver acá los test con diagnóstico que se han realizado en el país con corte a 18 de junio y de estos test, en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver cuántos test o el porcentaje de positivos de las pruebas que se realizaron. Entonces, lo primero que llama la atención es la gran variabilidad de test que se vienen realizando y que tienen diagnóstico día a día. Incluso hay un valor negativo aquí, ¿sí? Entonces, esta gran variabilidad, hay por ejemplo, miren, este es un mínimo y acá se hace 4.161 y acá se hacen 579, o un día se hicieron 97. Esta variabilidad en los test prácticamente responde a la capacidad instalada que tenemos como país para poder hacer pruebas PCR. Sin embargo, el porcentaje de positivos es realmente elevado. Miren, tiene 70, 73, 70.17 y bueno, prácticamente si nosotros pudiéramos hacer una correlación entre test, el número de test y positividad, prácticamente probablemente los puntos se encuentren así y la proyección sería, se tendría un porcentaje elevado de test positivos en las pruebas que se realizan. Entonces, esto de entrada ya me crea a mí un sesgo, porque, por ejemplo, el último dato que tenemos es que al menos el 90% de los test que se realizan son positivos. ¿Esto qué significa? Esto básicamente muestra que hay cada vez más infectados y necesito hacer más pruebas. Además, otra cosa, si yo sé que tengo que de todas las pruebas, de 100 pruebas que yo hago, 90 me salen positivas, ¿sí? Si yo quiero detener, por llamarlo así, o quiero mostrar otra realidad, pues prácticamente yo dejo de hacer test. Yo no hago test y prácticamente tengo cero casos nuevos. Y eso prácticamente se ha venido evidenciando que es una estrategia, o es, la quiere aplicar incluso Estados Unidos, ¿sí?
quiero reducir el número de casos, y como yo sé que tengo una alta correlación entre el número de test y los positivos, pues prácticamente yo dejo de hacer test. Y prácticamente eso es lo que me sale más beneficioso, entre comillas, cuando quiero manejar la información de manera centralizada, y obviamente esto no me va a permitir a mí poder realizar un análisis. Con esta salvedad, colegas, del número de test que les pongo a consideración de ustedes, porque gran parte del análisis epidemiológico que realizamos lo hacemos con base en el número de casos positivos por día. Entonces, si yo estoy basando todo mi análisis en el número de casos positivos por día, probablemente esté errando, porque, como les he mostrado, a mi criterio no es confiable el indicador del número de casos positivos por día por todo el sesgo que les acabo de mostrar. Entonces, la pregunta es, ¿se puede confiar, se puede confiar en el número de casos diarios como indicador epidemiológico? Es la primera reflexión que tenemos, ¿sí? Entonces, básicamente son los datos que ustedes ya tienen, el número de casos. Ustedes en la imagen aquí, todo lo que está con amarillo representa la zona de las Américas. Básicamente, las Américas tienen 4.507.000 y pico de casos de 9.129.000. Casi el 50% de los casos a nivel mundial de COVID-19, con corte al día de ayer, se encuentran en la región de las Américas. Claro que gran parte de esta distribución se encuentra entre los Estados Unidos, ¿sí? Entre los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente, y Brasil, que han sido los países más afectados. Entonces, se puede decir que las Américas es la región de las Américas es la más golpeada por COVID actualmente. Y recordemos un contexto rapidito de las Américas. La salud privada en Estados Unidos. Y de ahí partimos mal. Y en Sudamérica, una de las regiones a nivel mundial con mayor desigualdad. Entonces, prácticamente estamos en problemas. Estamos en serios problemas y en virtud de eso tenemos muchísimas dificultades para poder dar respuesta y obviamente esto se traduce en mayor mortalidad y mayor sufrimiento en la región. Actualmente tenemos 9.407.000 casos, como les había comentado. Estados Unidos y Brasil son los más afectados y como pueden ver en el mapa, prácticamente la tendencia ha sido al alza, comenzando desde Asia y terminando con los mayores indicadores en la región de las Américas. Casi 500.000 de fallecidos a nivel mundial, ¿sí? Con todas las dificultades en el acceso a PCR o en el acceso a diagnóstico, con las dificultades en el sistema de notificación epidemiológica y el cambio en el sistema de registro que se ha dado muchas veces, el número de fallecidos parece ser el mejor indicador, el número de fallecidos. Para realizar un análisis epidemiológico, es verdad que lo vamos a basar en proyecciones, pero si es que yo tengo una seria duda del número de casos diario, por el número de PCRs que hago, probablemente a mí sí me convenga analizar el número de fallecidos, pues es un dato que se podría decir que es un poco más confiable, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, como por ejemplo pacientes que resucitaron, por decirlo así, entre comillas, y con toda la consideración y el respeto del caso, pero estadísticamente estuvieron muertos un día y al siguiente día, pues bueno, aparecieron nuevamente como se eliminaron de los registros de los fallecidos. ¿Sí? Entonces, el número de nuevos casos confirmados ya en Ecuador. Miren la línea de Ecuador. La línea de Estados Unidos es una línea prácticamente creciente y aparentemente se va estabilizando. Todas las líneas siguen más o menos este patrón de ascenso, sí, un punto donde se estabiliza y empieza una especie de meseta. Pero miren la línea de Ecuador. La línea de Ecuador realmente es una línea completamente errática, es una línea que no corresponde prácticamente y no hay cómo hacer un análisis de esta línea que del número de casos confirmados
no es una curva, por decirlo así, porque es tan errática que incluso tiene estos declives, tiene estos picos y prácticamente es bien distinta a todos los demás países que ustedes pueden ver ahí. Es una curva completa, es una línea completamente errática que no nos permite a nosotros poder realizar un análisis de esta situación. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos analizando el número de nuevos casos y el número de nuevos casos depende de la capacidad de diagnóstico de PCR. Y el PCR depende de la capacidad instalada que yo tengo como país, ¿sí? Y obviamente la capacidad instalada depende de los recursos, de los insumos, del equipo que tengo y obviamente esto estamos en serias dificultades porque obviamente no estamos en capacidad de hacer PCR en gran cantidad, ¿sí? Ya para terminar con el número de nuevos casos confirmados, esta es la infografía del Ministerio de Salud Pública, la que ustedes pueden ver acá. Sí, está con corte al día de ayer. Y prácticamente lo que ustedes pueden ver es el número de casos, la sumatoria del número de casos en lo que va de la pandemia. Azuay 1516, Cañar 471 y Morona Santiago 559 casos. Hasta la semana anterior, Cañar tenía más casos que Morona Santiago, sin embargo, el número de casos de Morona Santiago pues prácticamente ha ido en un constante aumento, casi duplicándose, prácticamente ya ha superado a Cañar. La mayoría de casos de Cañar se encuentran concentrados en la troncal, al ser el cantón que más cerca estaba del epicentro, por decirlo así, fue el cantón más afectado. Entonces, en virtud de eso, pues bueno, estamos en esa dificultad. Lo que ustedes pueden ver a su derecha en la SUAY es el acumulado de casos diario por inicio de los síntomas y vemos que se va formando una especie de curva, ¿verdad? Eh, Cañada de igual manera y Morona Santiago en claro ascenso. No coinciden los datos aquí, compañeros, con la infografía. Básicamente es por la fecha de corte. Sin embargo, podemos ver que se encuentran las curvas. Se puede ver incluso en la gráfica un aplanamiento de la curva, como se ha dicho. Pero bueno, lo del aplanamiento de la curva también queda en entredicho si consideramos todas las limitaciones que tenemos en lo que hace referencia a la capacidad diagnóstica que tenemos. Entonces, con estos datos disponibles, no es posible establecer un criterio de aplanamiento de la curva, por lo tanto, la pandemia está presente y no ha cedido, no ha cedido la pandemia. Es más, si ustedes analizan la situación en la que ahora nos encontramos, no es que se han equivocado las proyecciones matemáticas. Lo que tal vez se hizo fue dilatar un poco la presentación. Tal vez la situación que hoy estamos viviendo en Morona, Santiago, la esperábamos en los primeros días de la pandemia, por eso tomamos todas las medidas del caso y no se presentaron según como los casos como se había pronosticado. Sin embargo, no nos equivocamos en el pronóstico, nos equivocamos en la fecha de presentación de ese pronóstico. Y obviamente eso se ve modificado por todas las intervenciones que se hicieron, ¿verdad? El aislamiento, la disminución de la movilidad. Entonces, en virtud de eso, estamos con estas dificultades. Nos proporcionan otros datos, la infografía también, personas fallecidas 4.309, entonces son algunos datos que nos proporcionan las infografías, pero bueno, básicamente eso es lo que tenemos diariamente como registro, ¿verdad? Ahora, con base en esa información, un indicador que nos puede ayudar es la tasa de casos por cada 10.000 habitantes. Se hizo, bueno, les cuento que en la parte de abajo, en la parte inferior, ustedes van a tener a disposición la fuente de cada uno de las infografías o las imágenes que se van a ir presentando. Entonces, después, si les puedo pasar la presentación, ustedes van a poder revisar la fuente y van a poder revisar en mayor medida la documentación. Entonces, este es del doctor Daniel Orellana, pues prácticamente él nos ayuda con el modelamiento, ha venido ya trabajando algún tiempo
como modelamiento y desde que inició la pandemia, pues he tenido el gusto de poder leer los artículos que va presentando. Y en virtud de eso, él nos presenta esta tasa por cada 10.000 habitantes como país. Vamos a centrarnos en la zona 6. Entonces, Azuay tiene 15.4, Cañar 15.7, Morona Santiago 19.7. Evidentemente, la gráfica de lado, todas las tendencias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, pues están en constante crecimiento. ¿Sí? La más pronunciada es obviamente la de Morona Santiago. Como les he comentado anteriormente, pues el número de casos ha ido aumentando progresivamente. De todas las provincias que nosotros estamos viendo, pues prácticamente se podría decir que Galápagos es la que está con un aplanamiento de la curva de la tasa por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, pues bueno, Guayas también se podría decir que está en el mismo camino, pero el resto del país, prácticamente todas las provincias están en un claro ascenso en el número de casos. ¿Sí? Lo que ustedes tienen aquí semanales y casos nuevos por semana, pero ya de Cuenca. Entonces, miren cómo está Cuenca. Cuenca sigue teniendo el número de casos y prácticamente es una curva completamente ascendente, incluso con un ángulo que es bastante pronunciado, es decir, como Cuenca vamos hacia arriba, incluso un poco más pronunciado que Morona Santiago. Entonces, en este momento, Morona Santiago y el Cantón Cuenca resulta ser de muchísima preocupación, ¿sí? Por todo lo que involucra. Morona Santiago, una provincia que está muy golpeada en todo sentido, incluso tienen la mala suerte de estar aislados por el clima, se han aislado, se han dañado las vías, el puente. Realmente Morona Santiago nos causa bastante preocupación como zona. Este 18.7 es la tasa por cada 10.000 habitantes de Cuenca. Está por debajo de la media nacional, o sea, de la tasa nacional. Sin embargo, no está tan alejado, está prácticamente a menos de 5 puntos y obviamente eso es bastante preocupante en el sentido de que los casos van aumentando. Terminado el indicador de casos por día, vamos a los fallecimientos por día. Entonces, miren la curva de Ecuador. ¿Sí? Una curva nuevamente bastante errática. Obviamente va en relación con el número de casos, pero la diferencia es que probablemente esta curva sea más verídica, pues prácticamente nosotros hemos ido revisando y obviamente las personas que fallecieron tienen un registro que debe ser minuciosamente controlado a través del registro civil y obviamente podría ser un dato un poquito más certero. Pero lo que se resalta de esto es que es una línea completamente errática también, ¿sí? Y obviamente esto está influenciado también por el número de fallecidos en Guayaquil. Entonces, como venimos diciendo que probablemente el número de fallecidos sea un mejor indicador para evaluar la pandemia, pues uno de los indicadores es el exceso de fallecimientos en Ecuador, que ustedes habrán leído ya en algunos artículos que han salido. Uno de los más, en las últimas semanas que más hemos revisado es el que se propuso por el Financial Times, que prácticamente nos muestra estos gráficos, ¿sí? Entonces, todo lo que se encuentre en el área sombreada es el número de fallecidos comparado con años anteriores. Entonces, lo que ustedes ven en este color plomo oscuro, en este es el promedio de fallecimientos que se dieron en años anteriores. Y todo lo que ustedes pueden ver en la sombra de esta curva es el exceso de fallecimientos que existieron desde enero prácticamente hasta principios de junio.
Entonces, en el Ecuador hubo un aumento del 122% en el número de fallecidos comparando con el año anterior. Es uno de los porcentajes de incremento más grandes a nivel mundial. Obviamente, nosotros, por ejemplo, veamos, el Reino Unido, 49%, Austria, el 8%, es uno de los más bajos. Y si es que buscamos uno, nos quedamos con el indicador de Perú. Perú nos supera a nosotros, ¿sí? En la cantidad, en el exceso de fallecimientos, ¿sí? En un año. Y prácticamente solo sería Perú el que nos supera, pues el resto de países les ha ido un poco, les ha ido mejor definitivamente, pero nosotros, contando los cadáveres, contando los fallecidos que tuvimos en Guayaquil, pues prácticamente estamos en primer lugar, estamos en segundo lugar a nivel mundial con el exceso de fallecimientos en Ecuador. Entonces, aquí nace una reflexión. Si yo estoy en el primer lugar en exceso de fallecimientos en el Ecuador, probablemente no sea el 122%, capaz que le reduzco porque habría que revisar eh, algunas causas de fallecimiento adicionales, pero aumentar el 122% en la cantidad de fallecidos es algo bastante llamativo. La reflexión es que si yo tengo tantos fallecidos, ¿por qué no tengo tantos casos? Si fallecidos yo debería tener, no sé, ¿sí? Y ya vamos a revisar un estudio también que se presentó, debería tener muchísimos más casos de los reportados. Entonces ahí es donde entra la cuestión del diagnóstico y la capacidad instalada de poder realizar PCR. Entonces, con todo lo que nosotros hemos revisado, ¿qué podemos esperar? Aumento de casos, aumento de fallecimientos, colapso del sistema de salud. Es lo que revisamos todos los días y lo que muchos de ustedes deben estar viviendo día a día. Pero la pregunta es, ¿en qué medida? ¿En qué medida esto me está afectando al sistema de salud y cómo yo voy a realizar estas estimaciones? Entonces, sé que ustedes ya se leyeron, pero de todas maneras yo les estudio del London Imperial College. ¿Qué es lo que hace este estudio? Este estudio básicamente hace lo que nosotros les hemos venido contando sobre considerar el número de muertes como indicador para poder realizar un estimado del número de casos y poder proyectar. Entonces, si nosotros consideramos que la letalidad es del 1%, ¿sí? Yo cojo el número de fallecidos, que sería el 1% en esta ecuación, ¿sí? Y con esto puedo sacar y estimar el número de casos que voy a tener. ¿Qué ventaja tiene esto? Que estoy cogiendo el número de fallecidos, que prácticamente yo tengo constancia y tengo un registro y tengo ese dato para poder calcular. Y el pasa a ser una proyección. ¿Cuál es el problema con las proyecciones? Obviamente, de confianza, pero si yo tengo un indicador fuerte de entrada, que es el número de fallecidos, pues obviamente, probablemente, mi proyección va a ser bastante fuerte. A esto se suma que dentro del modelamiento se hacen ajustes y la ventaja que yo tengo de tener un indicador fuerte de entrada es que me permite a mí ir involucrando dentro de la ecuación otros factores como son la movilidad humana, las estrategias que tomamos como país y me dan un estimado. ¿Sí? Entonces, en la imagen de la derecha, ustedes tienen el número diario de infecciones, estimadas por ajuste del total. Los casos reportados se muestran en rojo. Bueno, no sé si ustedes le pueden ver, pero estos son los casos reportados. Está en escala, ¿verdad? Uno de los días que más reportaron fue este, y de aquí en adelante los casos están bien abajo. Estos son los casos reportados, los que les acabo de dibujar. ¿Sí? Por la escala, pues prácticamente se quedan bastante pequeños, ¿verdad? Porque la escala va de 20.000 en 20.000. Entonces, estos son, lo que está en rojo son los casos que fueron reportados en el sistema nacional, ¿sí?
estimadas del modelo se muestran en azul. Entonces, estas son las infecciones que nosotros estimamos con base en el número de fallecimientos que tuvimos, de tal manera que para el 1 de junio prácticamente, ¿sí? Deberíamos diariamente deberíamos haber estado reportando al menos 35.000 infecciones diarias. Obviamente no tenemos PCR para hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, si yo parto del número de fallecidos diarios, puedo también proyectar el número de casos que hubiese tenido que reportar. Y obviamente esta diferencia que ustedes ven aquí entre lo reportado y lo proyectado son miles de casos que probablemente no se diagnosticaron. Entonces, esto nos lleva a decir también, bueno, ¿y qué qué nos está pasando? ¿Cómo está la pandemia? Entonces, uno de los indicadores que también nos proporciona este modelo que se viene trabajando considerando el indicador de fallecidos, ¿sí? Es el número de reproducción variable en el tiempo, el RT. Recordándoles nada más que el RT es el número promedio de infecciones causadas por una sola persona infectada en el tiempo. Un R1 indica una epidemia lenta en la cual las nuevas infecciones no están aumentando. Un RT mayor a 1 indica una epidemia creciente en la que las nuevas infecciones aumentan con el tiempo, ¿sí? Entonces, miren cómo empezó. En marzo estaba alrededor de 2.5. El verde oscuro es el RT calculado y el verde claro son los intervalos de confianza con un 95%, con un 95% de confianza. Entonces, si ustedes pueden ver, actualmente, para el 1 de junio, el RT se encontraba mayor a 1, lo que indica una epidemia creciente y que fue creciendo progresivamente, probablemente influenciada por el aumento de la movilidad y por el cambio del semáforo. El cambio de semáforo prácticamente aumentó el número de casos, aumentó la movilidad, va a aumentar el número de fallecimientos y obviamente el RT se ve traducido en que se encuentra más de 1, es decir, estamos en un crecimiento constante de la pandemia, no se vislumbra por ningún motivo que la pandemia esté cediendo, al menos no en estos momentos, pero es lo que tenemos. Y obviamente, según la proyección, probablemente el RT pueda seguir creciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se proyectó la demanda de los servicios de salud en los siguientes 28 días desde que salió este estudio? Entonces, la demanda proyectada, si es que la epidemia continúa creciendo al ritmo actual, se muestra en verde, son las camas de hospitalización. Entonces, prácticamente, ¿sí? Primeros días de julio yo podría estar necesitando más de 10.000 camas generales en hospitalización, camas que probablemente no tenga. Y para cuidados intensivos, la demanda de cuidados intensivos, yo podría estar necesitando, ¿sí? Cerca de 1.500 camas de cuidados intensivos disponibles para ya los primeros días de julio a nivel nacional. Entonces, analizamos los indicadores de color verde, pues esos son los que se proyectan con base en el RT, considerando que el RT es mayor a 1 y la pandemia va a seguir creciendo, ¿sí? Y este es el número de infecciones que este estudio basado en el número de fallecimientos, pues prácticamente se van a ir presentando diariamente si es que en este momento se mantiene la tendencia de la pandemia. Entonces, básicamente lo que podemos ver es que el número de infecciones diarias prácticamente supera los miles.
y yo personalmente me quedo con esta proyección porque obviamente no tenemos capacidad para, como país para poder hacer todas las PCRs que se necesiten, pero lo que les había mencionado, partimos de un indicador fuerte, ¿sí? Más confiable, que es el número de fallecimientos, para poder estimar con base en el RT y con base en el tiempo la cantidad de contagios y la cantidad de recursos que vamos a tener. Cuenca, yo les había comentado que prácticamente Morona, Santiago y Cuenca nos está preocupando bastante en estos momentos y obviamente Cañar también viene con un aumento progresivo de casos. Sin embargo, lo que había dicho ayer es, por ejemplo, en una conversación con los epidemiólogos, es que Cañar parece que está en un espejismo de que está controlada la situación. Si partimos nuevamente de la situación en la que no tenemos una capacidad diagnóstica grande, pues no podemos saber la realidad. Entonces ahí también cabría hacer un análisis del número de fallecimientos. Entonces, para Cuenca, Daniel Orellana y Andrea Gómez realizan un análisis de escenarios de evolución de COVID-19 utilizando el modelo de SEIR elaborado por el London Imperial College que les había mencionado. ¿Sí? Entonces, este modelo para poder realizar el análisis se basa en los susceptibles, en los expuestos, en los infectados y en los recuperados. Eso significa las iniciales de este modelo. Y básicamente lo que ustedes tienen a la izquierda, este modelo se ha hecho para prácticamente casi hasta finales, hasta inicios de septiembre, perdón, finales de agosto. Y como van las cosas, lo que se proyecta básicamente es que a mediados de julio vamos a tener un pico en la curva prácticamente que va a superar o va a llegar hacia las 15.000 infecciones solo en la ciudad de Cuenca. Obviamente, estas infecciones lo que deriva es en el número de fallecimientos, ¿sí? Que también nosotros estamos revisando que sería entre la segunda y la tercera semana de julio, que se reflejaría un pico en la mortalidad, que básicamente superaría las 200 muertes, considerando la disponibilidad de camas que nosotros disponemos, el promedio de días de estancia hospitalaria. Como ustedes saben, es variable la disponibilidad de camas en cuidados intensivos, básicamente depende mucho de la estancia hospitalaria. Y no olvidar aquí que yo estoy luchando con dos poblaciones, la población COVID y la población no COVID, que también puede necesitar cuidados intensivos. Recordemos que uno de los grandes males que siempre hemos venido luchando son los accidentes de tránsito y obviamente esto aumenta grandemente con la movilidad y la movilidad viene dada obviamente por la necesidad económica y también el cambio de semáforo eh, tiene un fuerte componente, un fuerte anclaje en la movilidad de las personas. Esta es la necesidad de camas, según la proyección que yo les he mostrado anteriormente de esta fuente. Nosotros tenemos el pico, ¿sí? de necesidad de UCI para la segunda y tercera semana de julio, superaría las 150 camas en Cuenca y obviamente la ocupación que nosotros tenemos acá está en color azul. Y para la hospitalización, la demanda estaría sobre las 1.000 camas y nuestra ocupación está muy por abajo. Entonces, el impacto de lo que se proyecta realmente no es bueno. Y este pronóstico, obviamente, que con todas las salvedades de tal vez, ¿cómo les expongo mejor? Con todas las limitaciones que tiene no es prometedor. Y obviamente, tal vez cuando ya estemos iniciando agosto, iniciando septiembre, podemos cruzar nuevamente los datos de los fallecidos. Podemos cruzar los datos de los fallecidos, no del número de casos, de los fallecidos y compararlos con la proyección que se ha hecho mediante este estudio. Y obviamente, el deseo
que todos tenemos es que esta proyección falle terriblemente y no se cumpla. Sin embargo, hay que trabajar con el peor de los escenarios, colegas, y bueno, se necesita de todos, ¿no? Estar en una pandemia es como con, no sé si cabe el término, pero es como estar en una guerra. Somos los soldados, el soldado tiene que estar bien preparado, tiene que estar con todo lo disponible, lo mejor que pueda para poder hacer frente en la primera línea, tiene que estar apoyado por generales, por las autoridades, tiene que tener toda la información disponible para poder moverse en el territorio. Y obviamente en esta respuesta a COVID hemos tenido dificultades en todos estos niveles. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Y la diapositiva está en blanco porque realmente las conclusiones que les voy a dar nacen obviamente de este análisis que mío, pero cada uno de ustedes debería concluir después de esto algunas situaciones. Lo más importante es que tenemos que tomar ya desde qué paradigma, desde cómo yo estoy viendo la realidad de esta pandemia y a partir de ahí yo tomar acciones. Por ejemplo, si como país yo posiciono la economía y ese va a ser mi paradigma, quiero que la economía salga adelante, pues bueno, tomo acciones con base en ese paradigma. Si yo como país digo no, la economía voy a buscar otras alternativas, voy a priorizar el cuidado, pues tomo acciones con base en el cuidado de la población. Eso es vital y sobre todo tiene que estas decisiones o esta forma de ver la pandemia tiene que ser comunicada a los habitantes, a nosotros como ecuatorianos. Vamos a afrontar la pandemia así. Y lo más importante, tiene que ser con toda sinceridad. ¿Sí? Todo el mundo sabe que estamos complicados, no es ningún secreto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de escuchar y eso, y con base en ese discurso de que estamos complicados, debemos actuar, porque ya sabemos la realidad, sabemos cómo estamos, ¿sí? Si tuviéramos los datos certeros, si tuviéramos los datos a tiempo, probablemente las proyecciones nos servirían a nosotros para hacer un análisis ex post que se llama. Pero en vista que no tengo eso, me tengo que basar incluso algunas decisiones en proyecciones, ¿sí? Y eso puede fallar. Entonces, queridos colegas, muchísimas gracias por su atención. Espero que se haya generado una reflexión en ustedes, que se haya generado también muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Y en virtud de eso, pues bueno, eh, agradecer al Centro de Posgrados, al Hospital Vicente Moscoso que generan estos espacios. Para mí ha sido realmente un placer poder colaborarles. Tienen en la última diapositiva una dirección de una red social, la única que tengo. ¿Sí? Si ustedes gustan seguir conversando del tema, seguir revisando algunas situaciones en la respuesta que tenemos nosotros a la pandemia, pues con todo gusto y bueno, quedo a las órdenes. Eso sería todo de mi parte. Malú, si me está escuchando, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, colegas. Doctora Bambari, muchísimas gracias por su participación. Son aportes muy importantes para la comunidad en general. Tenemos aquí un comentario que hace el doctor Vigoni. Buenas noches. El problema es que no solo es el número de test, sino la capacidad de procesar por día las PCRs y casi ningún país tiene una alta capacidad de procesamiento, por lo que según mi punto de vista, ningún dato realmente es real. Sí, doctor. No sé, Malú, sí, o sea, es lo que se viene diciendo. Realmente, a veces no solo depende de la capacidad instalada, depende también de los insumos, de los reactivos, y como esta pandemia nos ha afectado a tantos países, prácticamente a casi a todos los países, pues obviamente se escucha, hay bastante dificultad en el acceso. Entonces, si no podemos hacer a todos, pues bueno, no podemos, pero la reflexión es que tratemos de hacer al máximo posible, o al menos tener un indicador
que me refleje a mí que estoy haciendo la cantidad no adecuada de test, pero estoy haciendo una cantidad elevada de tests. Pero no pueden haber esas variaciones tan grandes que yo les había mostrado en una de las imágenes. Por eso, lo que propuse y pongo a consideración de ustedes es este análisis a través del número de fallecidos, el exceso de fallecidos, que parece ser un indicador más fuerte, un poco más confiable, porque prácticamente si vamos a confiar en el número de test que vamos a hacer, vamos a tener serias dificultades, que ya las tenemos, venimos 3 meses con esas dificultades. Gracias, doctor, por el comentario. Coincido con usted. En caso de tener preguntas, agradezco que por favor se remitan a los panelistas. Doctora Bambari, si por favor revisa su chat como panelista para ver si tiene algunas consultas allí. A ver. No, no, Malú. Tengo una pregunta del doctor Fausto Saruma. Doctora Bambari, según los estudios de simulación que nos ha compartido, indica que hay una proyección elevada en los próximos meses. ¿Cuándo cree que lleguemos a la faceta de meseta? Sí, doctor Fausto, muy buenas noches, un gusto saludarle. Pues mire, después de julio empieza un descenso, según la proyección, empieza un descenso que prácticamente nos llevaría al menos un mes más, sería todo agosto, y la fase de meseta se tiene estimado a partir ya de la tercera semana de agosto, es lo que hemos calculado, y bueno, ya el declive empezaría ya en septiembre y se daría por terminado pues prácticamente la primera curva que nosotros hemos mencionado. Sin embargo, recordar que COVID-19 va a quedarse con nosotros muchísimo tiempo, vamos a tener brotes en algunas brotes esporádicos, más controlables, esperamos nosotros, y obviamente vamos a esperar que todo salga bien con la vacuna. Otra pregunta que siempre hacen es siempre ver la parte de la inmunidad de rebaño. Pienso yo que con base en los datos que tenemos de inmunidad, más le apostaría a la vacuna antes que a la inmunidad del rebaño. No tenemos claro eso. Entonces, respondiendo a su pregunta, doctor, el modelo muestra un impacto bastante fuerte, al menos en Cuenca, de todo el mes de julio, ¿sí? Empezaría ya a concentrarse una meseta ya para los meses posteriores y obviamente el declive ya empezaría para septiembre y seguiríamos en vigilancia. Gracias. De la doctora Eugenia Peña Herrera. Doctor, si bien es cierto que las pruebas PCR son un buen indicador, desde el punto de vista del gasto sanitario, ¿cuán importante es realizar las pruebas? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, doctora. Bueno, considerando la importancia y considerando básicamente que la prueba PCR es la que estamos tomándole como gol estándar para el diagnóstico, pues el gasto sanitario es bastante importante, ¿no? Ahí ustedes habrán visto que el Ministerio de Salud Pública coloca dentro de su tarifario $80 una prueba PCR. Entonces, evidentemente, el gasto es bastante importante y más aún considerando que, por ejemplo, si usted tiene un paciente que le diagnostica para darle el alta, necesita también pruebas PCR, para darle una alta temprana, necesita una prueba PCR 14 días después. Ahora se puede dar el alta también al día 28 sin prueba PCR, pero las pruebas PCR son necesarias. Son necesarias y yo con todo el riesgo que involucra lo que voy a decir, diría que no deberíamos escatimar esfuerzos en también fortalecer la red de diagnóstico con PCR
como país, como zona 6 y también como cantón acá en Cuenca. Gracias por su respuesta. No tengo al momento más preguntas en el chat. Sí, Malú. Doctor Marcos Molina, muchísimas gracias por la pregunta. Un gusto enorme poder saludarle. El doctor Marco me consulta sobre los cambios de semáforo. Entonces, miren, yendo un poquito más atrás, pienso yo que el uso de los semáforos, la semaforización y más que nada dividir al país en cantones, cuando lo primero que hemos dicho es que hay que dar una respuesta integral, pienso yo que fue algo apresurado o por no decirlo directamente, fue un error. Prácticamente colocamos a los cantones a tomar decisiones con base en los indicadores locales que muchos no tenían y tenían que tomar las decisiones por sí solos. Entonces, no tenía mucho sentido que, por ejemplo, Cuenca se quede en rojo y todos los cantones de alrededor pasen a amarillo. No tenía sentido en movilidad, no tenía sentido en prestaciones de salud, no tenía mucho sentido. Entonces, aquí hay un gran problema que es la dinámica poblacional, la dinámica comercial. Yo les había mencionado que Sudamérica es uno de los países eh, más desiguales o donde no hay mucha equidad a nivel mundial. Tenemos gran parte de la población que depende del comercio informal. Y obviamente el confinamiento que tuvimos no era manejable, pero dejar en manos de los cantones el cambio de semáforo no es porque los cantones no lo pudieran hacer, sino les hablo epidemiológicamente. La respuesta tiene que ser integral, tuvo que ser integral como país, no que el uno pasa verde, el otro está en amarillo, el otro está en rojo y todos era un champú ahí de decisiones. Entonces, en virtud de eso, cuando nosotros estuvimos en rojo, la movilidad sí disminuyó bastante. Hay indicadores de movilidad que, por ejemplo, le dan en Google, donde se puede ver que disminuyó. Sin embargo, esta disminución de la movilidad fue disminuyendo. La gente empezó a salir a medida de que iba pasando el tiempo de cuarentena por sus propias necesidades de trabajar, de sobrevivir, ¿sí? Entonces, cuando estuvimos en rojo, se podría decir que estuvimos en un amarillo medio tapado. Y ahora que estamos en amarillo, pues obviamente es simplemente darse una vuelta por algunos lugares y prácticamente estamos en verde. Lo único que nos falta es ya que se dé luz verde a que empiece ya el transporte interprovincial y que también ya, incluso hoy veía una noticia que ya van a abrir las playas, van a abrir algunas discotecas. Entonces, con todo el cariño, compañeros, pienso que es una locura, pienso que eso no ha pasado y obviamente el discurso de algunas autoridades, pues bueno, no ayuda porque crea una falsa sensación de seguridad. Entonces, respondiendo a la pregunta del doctor, pienso que no es prudente, al menos hasta finales de julio o agosto, ponernos en verde. También hace un comentario Sergio Pesantes de Quito. Un saludo cordial, Sergio. Espero que las cosas se encuentren por allá adecuadamente. Quito está bastante golpeado en estos momentos, tiene bastantes dificultades. Creo que Cuenca va en ese mismo camino, si no lo estamos ya. Entonces siempre les deseo lo mejor. La doctora Gladys Mendoza nos comenta cuál sería la intervención de la Facultad de Ciencias Médicas con respecto a la toma de decisiones del COE cantonal, considerando, listo. Sí, doctora Gladys, un gusto saludarle. Usted toca un tema muy importante. Y recapitulando, yo les había dicho que del paradigma que nosotros escojamos para dar la respuesta a la pandemia dependen nuestras acciones. Si yo escojo un paradigma donde solo digo son factores de riesgo, probablemente no necesite ayuda, o yo creo no necesitar ayuda, pero sí
Considero un paradigma en el cual veo procesos, veo estructuras, veo desigualdad, veo el campo social. Es ahí donde la academia fue... Vean, si yo tuviera una dificultad con alguna enfermedad y necesito asesoría, a los primeros que llamo es a la academia. Eso siempre ha sido así y es algo que yo les comparto con la confianza que les tengo. A los primeros que llamo les llamo es a las universidades. En este sentido, no sé cuál sea la percepción de usted, doctora Gladys, pero mi percepción es que ha habido una falsa sensación de que se puede llevar las situaciones sin el apoyo de la academia. Y pienso yo que eso es un error. La academia debe formar parte, como siempre, de todas las decisiones en el campo de la salud, en el campo social, en el campo económico, ¿sí? Y en virtud de eso, pienso yo que se debe corregir los errores. Y uno de los errores es no confiar en la academia, no ponerle sobre la mesa a la academia estos problemas estructurales que tenemos. Hay un montón de situaciones que se tienen que investigar y la academia ahí nos ayuda un montón. Este evento es fomentado por la academia. Hemos podido conversar con base a la academia, es un evento académico, pero obviamente necesitamos que las universidades también se fortalezcan, pongan su contingente y ellas también, lo primero que van a decir en el momento que se pida ayuda a la universidad, ¿qué me va a decir? ¿En qué le ayudo? Y para yo poder decir a la universidad en qué me tiene que ayudar, yo tengo que tener un fuerte componente de respuesta basado en el paradigma que yo ya escogí para dar respuesta. Si no tengo un paradigma que me guíe a mí en la respuesta, pues prácticamente capaz y digo, no necesito ayuda. Entonces, eso es lo importante. Hay que ir un poquito más atrás y volver a armar todo este sistema de respuesta. Y obviamente, lo que siempre le he dicho a la academia, ¿no? Es algo que no puede faltar. Ustedes no pueden faltar en esta discusión. Tienen que estar inmiscuidos en investigación, en el COE cantonal, brindando su contingente, brindando sus proyecciones. Y obviamente, no olviden que también de aquí se viene un momento que cuando pasemos esta crisis, viene un periodo bastante crítico que es el post-crisis. En ese momento también se necesita de toda la investigación y de todo el contingente de la academia. La doctora Sandra, la doctora Topanta nos pregunta también si es posible aplicar la epidemiología comunitaria a nivel de las zonas dispersas como Morona, así como aplica en Pichincha. Sí, doctora Topanta, un gusto saludarle. Miren, epidemiología comunitaria y dentro de ella una estrategia de vigilancia comunitaria es necesaria. A estas alturas, si bien es cierto, tenemos el pico del iceberg, que es la necesidad de cuidados intensivos y la necesidad de camas hospitalarias, creo que la más fuerte de las batallas se está librando a nivel comunitario. Hay que detectar a los sospechosos, aislarlos, visitar a sus familias y obviamente eso requiere un gran contingente humano y adaptarse a la realidad geográfica. La autora me pregunta en Morona, Santiago, donde la geografía generalmente no me ayuda, son grandes distancias con grandes dificultades de accesibilidad, accesibilidad aérea, accesibilidad a través de los ríos. Eso involucra un gran esfuerzo, un gran contingente, pero pienso yo que ese esfuerzo es necesario, doctora, y sí se debe implementar. Ya tenemos la experiencia de la Universidad Central que viene realizando y obviamente yo les había comentado que Morona es una de las provincias más golpeadas a nivel de la zona 6 y obviamente es ahí donde debemos mandar nuestro mayor esfuerzo y si podemos ayudar como academia, eso es muy importante y pienso yo que ese sería uno de los primeros pasos, no solo para COVID-19, no solo para COVID-19. Progresivamente, desde hace algunos años, se viene minando la vigilancia epidemiológica y estamos en serias dificultades. Hay que fortalecer la vigilancia epidemiológica y obviamente ahí es donde la epidemiología comunitaria es un rol fundamental. ¿Sí? También, doctor Kichimbo,
se suma y hace una reflexión sobre el impacto de la pandemia en otros problemas de salud de la sociedad, como es el caso del trauma. Este es un problema que se nos viene y se nos va a presentar. Tal vez en otra ocasión, o ustedes ya revisaron, existe un estudio en el cual nos muestra todas las curvas, las 4 curvas que nosotros tenemos que hacer frente. En virtud de eso, las 4 curvas, la primera curva es los casos de COVID, la segunda es los pacientes crónicos que se van a descompensar, la tercera es el personal de salud y las operaciones voluntarias. Sin embargo, y nosotros tenemos que recordar que si bien es cierto, tenemos una población por llamarla COVID, con la que estamos ahora tratando de ayudar, también tenemos otra población que es la población por llamarla no COVID. Entonces, esta otra población sigue su dinámica diaria. Hay traumatismos, hay accidentes de tránsito, e incluso esta población también va a necesitar hospitalización y también va a necesitar cuidados intensivos. Entonces, en virtud de eso, si bien es cierto, después cuando hagamos un análisis de causas de fallecimiento, vamos a ver que probablemente en el confinamiento no hubo muchos fallecimientos por trauma, pero progresivamente vamos a ir viendo que esto va aumentando. Prácticamente, si pasamos a verde, tal vez las prevalencias de accidentes de tránsito, de violencia, vuelva a lo que era anteriormente, o incluso más. Recordemos que tenemos un momento social y económico bastante complicado de aquí en adelante. Entonces, probablemente la violencia, la delincuencia pueda aumentar y eso va a repercutir obviamente en el aumento en los casos de traumatismo que tenemos que hacer frente. Entonces, coincido con usted, doctor Fausto, un gusto saludarle y bueno, espero todo se encuentre bien también por allá. ¿Qué tan conveniente, según su criterio, es regresar a rojo? Miren, esta pregunta está rondando mucho ya en todo nivel, a nivel hospitalario, a nivel comunitario. Regresemos al rojo. Yo pienso que recordemos que todos los datos que nosotros hemos revisado son del pasado. Estamos viendo una realidad de hace 14 días. Entonces, regresar a rojo en este momento podría servir en el sentido de poder parar el número de casos. Pero obviamente empezaríamos, si hoy nos ponemos en rojo, los resultados de ponernos hoy en rojo los tendríamos a partir de 14 días contados desde hoy, pero nos quedamos con todo el problema que ya tuvimos por habernos pasado a amarillo y a eso hay que sumarle todos los contagios que voy a tener a nivel domiciliario por todos estos pacientes que se contagiaron ya en el nivel de amarillo. Pienso que no podríamos volver a rojo dojo epidemiológicamente hablando. Pienso que el beneficio o el daño de pasarnos a amarillo ya está hecho, ya está ahí, hay que trabajar con eso. Y obviamente si volvemos en rojo sería en algunas situaciones puntuales, como es la movilidad, eso sí se podría analizar y en eso coincido que probablemente sería una decisión a tomar. La doctora Orellana también nos comenta que como va la estadística, podremos proyectar una curva de ascenso y la meseta hasta cuándo deberíamos mantener el semáforo amarillo. Muchas gracias. Sí, doctora Orellana, entonces más o menos yo ya había dado respuesta a la pregunta y bueno, esperemos que las cosas mejoren. Coincido con usted, doctora Tocuanto, también. Doctor Gabriel, Gabriel Vigoni, un gusto saludarte, Gabriel. Me comenta si se debería hacer un estudio sobre el déficit de pruebas PCR y cómo afectó la parte epidemiológica. Sí, yo en esto coincido, Gabriel, perfectamente. Sería un estudio ex post, por llamarlo así, sería un estudio retrospectivo, sería de analizar el impacto que tuvo en el número de fallecimientos, en el número de contagios, probablemente la disponibilidad de diagnóstico, que es algo muy puntual, ¿sí? Es más, yo me sumaría a eso si es que hay la oportunidad, es algo que siempre venimos analizando, es algo que se debe estudiar y se debe analizar. Doctora Peña Herrera, coincido con usted en el sentido que
que se debe manejar integralmente la respuesta a la pandemia. Sumarle nada más a eso que la respuesta, aparte de ser integral, debe ser ordenada, y para ser ordenada debe tener bastante claro los objetivos que queremos lograr. A estas alturas, prácticamente uno de los objetivos debería ir centrado en dos aspectos: la punta del iceberg, que es los pacientes críticos, cuidados intensivos, y la base a nivel comunitario. Sí, doctora Tuapanta, también coincido con su comentario en el sentido en el que la universidad tiene que ser parte activa, colegas. O sea, prácticamente eh, la universidad tiene que formar parte de toda la integralidad de la respuesta a la pandemia: investigación, estrategias de prevención y control, eh, recolección de la información, análisis, proyecciones. La universidad tiene que estar en todos estos aspectos de la respuesta a la pandemia. Y coincido con usted en que se tiene que abrir esos espacios hacia la academia, pues prácticamente eso es lo que se necesita. ¿Y quién más que las universidades, la academia, para poder guiar estos procesos donde la epidemiología, la estadística, ¿sí?, la biología molecular, ¿sí?, la salud pública, tienen que estar todos integrados? Y esa integralidad de todas estas acciones la tiene la academia. De mi parte, Malú, no tengo más comentarios. Doctora Adriana Matute, siempre es bueno saludarle. Sí, espero que las cosas se encuentren bien. De mi parte, colegas, cuídense, cuiden a su familia, cuidemos a nuestros pacientes, cuidemos a nuestros vecinos, cumplamos las normas de bioseguridad, y estoy seguro que si damos una respuesta integral a esto, pues bueno, nos va a ir mejor. Doctora Bambari, muchísimas gracias. Reiteramos nuestros agradecimientos desde el Centro de Posgrados. Esperamos tenerle en otras charlas que estamos planificando. A nuestros participantes los invitamos a estar pendientes de los siguientes webinars. El día de mañana tenemos otro encuentro del área de salud. Un gusto con todos ustedes y que tengan buenas noches.